Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta primera edición del noticiero 24 horas, iniciando este viernes. ¿Cómo estás, Mariel? Un gusto saludarte. Amigos, un placer estar junto a todos ustedes para compartir estas informaciones. Comenzamos entonces con nuestros titulares. El ex jefe del gabinete y mano derecha de Arturo Murillo, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, fue enviado al penal de San Pedro como medida cautelar en el caso gases lacrimógenos. El diputado de Creemos, Henry Montero, afirma que como miembro de la Comisión de Economía Plural del Senado, insistirá para que se convoque al ministro de Hidrocarburos y presente datos reales sobre las reservas internacionales. Gobierno y COP retoman diálogo sobre el incremento salarial. Maestros piden que el aumento sea acorde a la situación económica del país. En Cochabamba, médicos acatan paro de 48 horas en contra del proyecto de ley de jubilación a los 65 años. No descartan asumir un paro de 72 horas o un paro indefinido. El senador Roberto Padilla informó que una vez que los postulantes a las elecciones judiciales superen la fase de recursos de revisión, desde el próximo lunes 8 de abril ingresan a la etapa de evaluación de méritos. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, informó que se enviará veedores al Congreso del MAS que cumpla con requisitos. El vicepresidente David Choquehuanca posesiona a Gustavo Ávila Mercado como nuevo vocal ante el órgano electoral. Fue designado por el presidente Luis Arce en reemplazo de Dina Chuquimia. En el ámbito internacional, en Taiwán, equipos de rescate buscan a personas atrapadas tras sismo. Hablemos hoy sobre revocatorio y revocatorios. Soy Jaime Albarracín, a través de Palenque TV. El 1 de abril de este 2024, el Tribunal Electoral Departamental de La Paz rechazó el trámite de revocatorio en contra de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, por incumplimiento de los plazos establecidos. Según información emanada desde ese organismo, el plazo para la entrega de los libros de firmas iniciaba el 12 de diciembre y fenecía el domingo 10 de marzo. Sin embargo, los promotores hicieron la presentación, según se ha informado oficialmente, el 12 de marzo. En pocas palabras, la acción iniciada por un puñado de personas quedó en la nada. ¿Cuál es la utilidad de un revocatorio? ¿Es posible revocar mandatos en Bolivia? Hasta febrero de este año, a poco de cumplirse los plazos de los pedidos de revocatorio de mandato, de acuerdo con informes de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, se tenía por lo menos 50 solicitudes de revocatoria de mandato de autoridades subnacionales, entre los que destacaba la de la alcaldesa Eva Copa de El Alto, Johnny Fernández de Santa Cruz de la Sierra, Cristian Cámara de Trinidad, Johnny Yalli de Potosí, Ademar Vilcarani Morales de Oruro y también de Manfred Reyes Villa de Cercado Cochabamba. En el caso de Reyes Villa, el revocatorio fue promovido por Giorgio Terrazas, un comerciante, y todavía corre el plazo para recolectar más de 150.000 firmas con el respaldo de las huellas dactilares de los posibles adherentes. De todos los pedidos a la fecha, ninguno se concretó. Incluso hubo uno contra el presidente del Estado, cuyo peticionario tiró la toalla antes de nada. ¿Es posible revocar el mandato de autoridades? La historia dice que sí. El referéndum revocatorio desarrollado en Bolivia el domingo 10 de agosto de 2008 definió la permanencia del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y de 7 de los 9 prefectos departamentales. El presidente Evo Morales fue ratificado en su cargo al obtener 67,4% de votos a su favor.
Los prefectos de Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Pando y Beni también fueron ratificados en sus cargos. Los prefectos opositores de La Paz, José Luis Paredes, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fueron revocados al obtener resultados adversos. La diferencia aquí es que el proceso fue patrocinado por el gobierno central. Sucedió hace 15 años. ¿Por qué es tan difícil revocar el mandato de una autoridad? Según los entendidos en el tema, las condiciones para que se efectivice un referéndum revocatorio son difíciles de sortear. Se establece que para buscar referendos revocatorios de mandato se tiene que conseguir la adhesión del 25% del padrón respectivo para autoridades nacionales y departamentales y 30% para municipales, en un plazo no mayor de 90 días. Pasado el plazo, el solicitante debe entregar al órgano electoral los libros para que revisen la veracidad de las firmas y, si pasa ese filtro, la Asamblea Legislativa debe aprobar una ley de convocatoria a referéndum de revocatorio. ¿Es posible revocar mandato? La respuesta es no, pero dependerá sobre todo de la coyuntura que se viva y de cuán mala gestión tenga una autoridad. Las coyunturas políticas son bastante variables, así que puede existir la posibilidad de un revocatorio. Si alguien lo hace definitivamente muy mal, créame que la gente va a pedir los libros inclusive, ¿no es cierto? Y va a ir a firmar y a colocar su huella dactilar. Por ahora, ese es el contexto que faltaba. Iniciamos entonces con la información más importante de esta última jornada de jueves. Atención, el vicepresidente David Choquehuanca posesionó a Gustavo Ávila Mercado como el nuevo vocal titular del órgano electoral designado por el presidente de Estado, Luis Arce Catacora, en reemplazo de Dina Chuquimia, que era la delegada presidencial. Hermano, nuestros deseos de éxito en la gestión que hoy asume frente al Tribunal Supremo Electoral como delegado del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Que los miembros del Tribunal Supremo Electoral estén siempre apegados a la ley. Necesitamos transparencia, independencia, imparcialidad. Tienen que estar del lado de la verdad. Tienen que estar para defender nuestra constitución política del Estado. Tienen que estar del lado de lo correcto. Ante ese marco también se pronunció la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien aseguró que la posesión de Gustavo Dávila Mercado a titular del órgano electoral bajo el instructivo del presidente del Estado, Luis Arce Catacora. En ese marco también señaló que la ex vocal Dina Chuquimia será asignada a un nuevo cargo. En este caso, esta representación ante el TC con la persona que, bueno, hoy día ustedes han visto, ¿no? Gustavo Ávila, que además tiene bastante experiencia en este tema. Y tomando en cuenta que también la señora Dina Chuquimia va a asumir otras funciones que las vamos a dar a conocer y en el marco de estos movimientos y estos ajustes. Y precisamente de las atribuciones constitucionales que tiene el presidente es que se ha llevado adelante este proceso. Hay que dejar de lado las especulaciones. Nosotros estamos trabajando en el marco de la normativa, en el respeto y apego siempre a la constitución política del Estado y estamos precisamente también tomando en cuenta este tipo de decisiones que se han ido tomando en las últimas horas. Gustavo Ávila tiene en su registro el haber sido presidente del Tribunal Electoral Departamental de Tarija en 2019. Sí, en esa fecha, en ese año, en el cual sucedieron muchísimas cosas en Bolivia. Por supuesto, está ahí las elecciones fallidas de ese año, está el informe de la OEA, bueno, y algunos otros que llegaron posteriormente. Con todo, Ávila ahora tiene la confianza del gobierno, porque este cargo es de estricta designación del Poder Ejecutivo, del presidente. Por lo tanto, es altamente político. Quien se mostró sorprendido por esta designación es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hasenteufel. Para nosotros ha sido una sorpresa, no conocemos las motivaciones, pero no nos corresponde opinar, simplemente debemos realizar las acciones necesarias para que ese cambio, digamos,
se haga de la manera más ordenada y rápida posible. En principio debemos decir que, de acuerdo al mandato constitucional, los vocales tienen un periodo de funciones de 6 años. Sin embargo, también la Constitución establece como una atribución del presidente el designar a un representante en el órgano electoral, en el Tribunal Supremo Electoral y en cada uno de los tribunales departamentales. Y eso lo hace mediante un decreto supremo. Y en la ley del órgano constitucional hay una norma que establece que se presume la constitucionalidad de toda norma mientras no sea declarada su inconstitucionalidad. Por tanto, el decreto que ha dictado el presidente en relación a este tema debemos presumir que es constitucional. Quienes se están mostrando sorprendidos por este tipo de designaciones son los interculturales de Cochabamba. Hay que recordar que también se cambió al fiscal departamental en ese distrito. Sucedió en las pasadas horas. Ahora, con este cambio, ellos creen que se está buscando una maniobra política. Con todo, dicen que lo que se va a hacer es un alto control social. El día de ayer, sorpresivamente, ha habido designaciones de 2 autoridades en el país. Uno en el departamento de Cochabamba, otro en el departamento de La Paz, las cuales iniciamos por el primero. El día de ayer fue designado el fiscal departamental del distrito de Cochabamba. ¿Quién es este señor que fue designado en Cochabamba? Es un señor operador intelectual y material del departamento de Santa Cruz, ahora traen al departamento de Cochabamba. Un operador del ministro Sonia, de Eduardo del Castillo. Por eso alertamos a la dirigencia y a nuestros compañeros de base y a la militancia a hacer vigilancia y hacer seguimiento y fiscalización bajo el cumplimiento de la ley 341 de control social de las organizaciones sociales del pueblo boliviano. Por otra parte, el día de ayer, el gobierno de Luis Arce, mediante un decreto presidencial, designa a un nuevo vocal, a lo que es al señor Gustavo Antonio Ávila Mercado. Pedimos que este vocal, nuevamente designada, respete y cumpla el régimen electoral, la ley 026-018, institucional, como también nuestra constitución política del Estado. Cambiamos de información, vamos a hablar ahora de temas que tienen que ver con la justicia en el país, pero también están ligados al ámbito político. Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, ex jefe de gabinete y mano derecha del exministro Arturo Murillo, fue enviado al penal de San Pedro por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Como se había dicho, ya se ha emitido la resolución de acusación fiscal, la cual está en proceso de ser remitida ante el tribunal de sentencia correspondiente sorteado, a efectos de que se aperture el juicio y se inicie ahí el juicio oral público contradictorio. Eso desconozco, no lo podría responder porque eso ya depende de cuándo va a ser remitido la acusación fiscal, el sorteo correspondiente. O sea, el señor Murillo tiene procesos y que en cada proceso se está llevando el curso normal de lo que establece el Código de Procedimiento Normal. Son varios los sindicados, imputados y acusados en el proceso. La acusación se ha hecho contra 7 personas. El señor Fernando López está con rechazo debido a que no se le ha podido notificar. Sin embargo, ese rechazo está en el proceso de las notificaciones. Puede ser que las carteras de Estado que están en la condición de acusadores presenten su objeción y esto va a ser resuelto ante el fiscal departamental de La Paz. Una posible pena que pediría la Fiscalía en relación al Código Penal es de 12 años por esta tipificación que se ha realizado, ¿no es cierto? El blanqueo de dinero, el lavado de dinero, en fin. Esa es la condena máxima que podría sufrir este ex colaborador de Arturo Murillo. Arturo Murillo, a propósito, también está en la mira de algunas organizaciones sociales. Se pide que de igual manera, cuando llegue aquí a Bolivia, sea remitido inmediatamente a la cárcel. Bueno, como ministro de gobierno, el golpista Arturo Murillo y todos sus secuaces
Han hecho pues daño económico de sobreprecios, ¿no? Y por eso está detenido en la cárcel de Miami, en Estados Unidos. Y si bien es cierto que el jefe de gabinete ha llegado, lo que corresponde es tomar acciones de hecho a través del Ministerio Público, también del Ministerio de Gobierno, lo detengan al señor y lo puedan guardarlo en Chonchocoro. También habría que pedir la extradición de ese malelo que hizo tanto daño en el gobierno golpista, desfalcaron las arcas del Estado y tienen que devolver peso a peso. Tienen que tomar, y ya hay los antecedentes, entonces tienen que tomar acciones de hecho y detenerlos a este señor y llevárselo a la cárcel de Chonchocoro. De este tema también se ha pronunciado en las últimas horas el jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, quien no descarta que la Asamblea Legislativa conforme una comisión para coadyuvar a la investigación contra Rodrigo Méndez por casi 40 hechos de corrupción. Existe, por supuesto, el derecho constitucional de cualquier imputado o acusado de la comisión de algunos delitos de acogerse al silencio y por lo que conocemos ese es el derecho al que se ha acogido el señor Rodrigo Méndez. Pero más allá de ello, aquí hay una responsabilidad fundamental que es del Ministerio Público. De encarar una investigación seria y de comprobar los delitos por los cuales el señor Rodrigo Méndez está acusado. Ya pagó y en realidad estaba pagando ya una pena en los Estados Unidos de Norteamérica, pero está claro y la posición de Comunidad Ciudadana siempre ha sido esa, que los que están allá, incluyendo el señor Arturo Murillo, exministro de Gobierno, también tiene que llegar el momento de que vengan aquí al país a rendirle cuentas a la justicia boliviana. Y en el caso concreto del señor Rodrigo Méndez, vamos a ejercer los mecanismos de fiscalización que nos otorga la Constitución y las leyes para garantizar de que este proceso sea un proceso con todas las garantías, pero que fundamentalmente halle y castigue a todos los involucrados en los actos de corrupción que fueron protagonistas en el gobierno transitorio de la expresidenta Yanine Áñez. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene esa posibilidad y de hecho en algún momento sí se lo propuso. Vamos a otro asunto que tiene que ver con los delitos sexuales contra menores, que ha tenido un incremento considerable en el transcurso de las gestiones pasadas. 2023 no fue la excepción. Existe preocupación entonces por lo que representa este tipo de abuso dentro de la sociedad boliviana. Se ha aprobado una disposición que da cuenta que los delitos sexuales serían imprescriptibles en la persecución judicial. Después de 2 años de arduo trabajo, hemos aprobado el proyecto de ley que plantea la imprescriptibilidad del delito de violación en casos de infante, niño, niña y adolescente. Además de eso, hemos incrementado el delito de violación incestuosa para que aquellos abusadores no tengan nada que los proteja de que sufran con todo el peso de la ley los delitos que están cometiendo. Este es un pequeño paso, un hito en la historia democrática del país, un hito a favor de la niñez, de la adolescencia. Queremos agradecer primero al equipo técnico, sacó la mugre, trabajando en tantas mesas, a los parlamentarios que han dejado dorados los colores para apoyar un proyecto de ley importante para la niñez, pero sobre todo a la sociedad civil que nos ha dado los insumos, que ha trabajado con nosotros y hemos sacado este proyecto de ley cumpliendo normativa internacional, haciendo caso a las sentencias internacionales. Nos vamos a la primera pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar, información del tema económico en el país. Eso y mucho más, por favor, aguarden. Y ya volvemos.